Fue de gran ayuda el disponer ahora tanto del tiempo como de los apoyos extra para el estudio de la Biblia, diccionarios, comentarios, concordancias en hebreo y griego, etc. Pero por encima de todo, el darse cuenta de la necesidad de acudir al contexto y dejar siempre que la propia Biblia estableciera la pauta fue lo que marcó la gran diferencia. No se produjo un cambio repentino de opinión, pero a lo largo de un periodo de varios años se hizo posible una gradual profundización en el aprecio por la necesidad de que sea la palabra de Dios la que hable al mayor grado posible. Pude comprobar por qué el valor de aquellos comentarios que había en nuestra biblioteca de Betel, con una antigüedad de 100 y 200 años, permanecía comparativamente indemne al paso del tiempo. El propio método seguido, versículo a versículo, les obligaba en mayor o menor medida a circunscribirse dentro del contexto y de esta manera quedaban muy restringidos para hacer incursiones por teorías sectarias o veleidades interpretativas. Entre los temas que me fueron asignados por Carl Adams, entonces superintendente del departamento de redacción, estaban hombre de mayor edad, anciano, y superintendente. Únicamente recibí esos términos, sin ningunas instrucciones o recomendaciones para el desarrollo de los temas. Con eso en mente, veamos cómo presenta el asunto el libro histórico de la organización Watchtower, Los Testigos de Jehová, Proclamadores del Reino, publicado en 1993, página 233. Preparación para un crecimiento rápido. Cuando bajo la supervisión del cuerpo gobernante se investigaba para redactar la obra de consulta Ayuda para entender la Biblia, una vez más se examinó cómo estaba organizada la congregación cristiana del siglo I. Se estudiaron cuidadosamente términos bíblicos como anciano, superintendente y ministro. ¿Podía la actual organización de los Testigos de Jehová conformarse más de lleno al modelo que se había conservado como guía en las Escrituras? Los siervos de Jehová estaban resueltos a someterse a la dirección divina. En una serie de asambleas presentadas en 1971, se analizó la escritura que regía la congregación cristiana primitiva. Se indicó que la expresión presbíteros, anciano, como se emplea en la Biblia, no se limitaba a personas de edad avanzada ni se aplicaba a todos los cristianos que tenían madurez espiritual en las congregaciones. Se usaba especialmente en sentido oficial con relación a los superintendentes de la congregación. Estos recibían sus posiciones por nombramiento en armonía con los requisitos que llegaron a formar parte de las escrituras inspiradas. Si había suficientes hombres capacitados, la congregación tendría más de un anciano. Estos compondrían el grupo de ancianos, todos con el mismo puesto oficial, de modo que ninguno de ellos era el miembro más prominente ni el más influyente en la congregación. Se explicó que para ayudar a los ancianos también se nombraban siervos ministeriales de acuerdo con los requisitos expresados por el apóstol Pablo. Pronto se aplicaron una serie de disposiciones para que la organización se ajustara mejor a ese modelo bíblico. El cuadro aquí descrito está marcadamente distorsionado, a fin de crear una falsa impresión. Se habla de que la investigación llevada a cabo para la creación de ayuda para entender la Biblia, como efectuada bajo la supervisión del cuerpo gobernante, y comunica la idea de una dirección compartida por un cuerpo de hombres motivados por intenso interés en amoldarse a las escrituras. Pero en realidad
El proyecto del libro Ayuda ni lo inició ni lo supervisó ningún cuerpo gobernante de entonces, sino que fue iniciativa personal del presidente de la sociedad Watchtower, Nathan Knorr. Y, aún así, cualquier intervención puntual por su parte fue algo muy esporádico y limitado, ya que todo se llevó a cabo bajo la dirección del superintendente del departamento de dirección, Carl Adams. Knorr no confeccionó la lista de los temas a tratar en el libro y tampoco supervisó el reparto de los mismos para que fueran desarrollados. Todo eso lo llevó a cabo Carl Adams. Adams no era miembro del cuerpo gobernante, ni formaba parte del llamado grupo de los ungidos, entre quienes participaron personal y directamente en la investigación y en la redacción de artículos para el libro Ayuda, Lyman Swingle, del departamento de directores de la corporación, era el único que podía considerarse parte del cuerpo gobernante. Recibía sus asignaciones de Carl Adams y trabajaba bajo la supervisión de él, presentando sus escritos para su edición y aprobación, igual que nos sucedía a todos los demás participantes en el proyecto. Ocasionalmente, Nathan Knorr y Fred Franz leían algunos de los artículos ya finalizados, pero Knorr dejó al criterio de Carl Adams la selección de esos artículos que debieran ser leídos. Fueron notablemente pocos. Como ya dije, cuando me fueron asignados los términos hombre de mayor edad, anciano y superintendente, recibí tan solo dichas palabras, nada más. Por entonces, yo no era miembro del cuerpo gobernante, y el resultado de que el trabajo de ninguna manera estuvo bajo la guía de miembro alguno del cuerpo gobernante, ni tan siquiera de Carl Adams. Mi tío Fred hizo alguna aportación, pero esto fue debido exclusivamente a iniciativa mía, y su actitud posterior denotaba prácticamente una desvinculación de la misma. Ahora bien, era bien patente que el resultado de mi investigación fue algo que le escogió por sorpresa, considerado incluso como no especialmente deseable, tanto por Nathan Knorr como por Fred Franz. La investigación revelaba que el arreglo relacionado con los ancianos y la dirección de la congregación en los tiempos bíblicos era muy diferente de la posición mantenida entonces por los testigos de Jehová, en donde prevalecía un sistema más o menos monárquico. Cada congregación estaba en ese entonces supervisada por una sola persona, un siervo de congregación o superintendente de congregación. El término superintendente se aplicaba únicamente a él, siendo los demás considerados como auxiliares suyos. El arreglo bíblico de los cuerpos de ancianos había sido fulminantemente eliminado por el juez Rutherford en 1932 debido a la falta de colaboración de algunos ancianos con los programas y la política de la sociedad. Su puesto de presidente dotó a Rutherford de la necesaria autoridad para tomar tal medida, siendo invitadas todas las congregaciones a votar la disolución de los cuerpos de ancianos y poner en lugar un director de servicio nombrado por la sociedad. No hubo cuerpos de ancianos en las congregaciones en los 40 años que siguieron. Es por eso por lo que la traducción del Nuevo Mundo de la Biblia, publicada por la Sociedad en los años 50, utiliza la expresión hombres de mayor edad en vez de ancianos, término oficialmente en descrédito en aquel entonces. Algo perturbado por lo hallado durante mi investigación, abordé a mi tío con la evidencia. Su respuesta me cogió por sorpresa. No intentes entender las escrituras condicionado por lo que ves actualmente en la organización, dijo, y añadió,
Mantén el libro Ayuda incontaminado. Yo siempre había considerado a la organización como el canal de Dios para dispensar la verdad, de modo que, como mínimo, su consejo resultaba inusitado. Cuando hice notar la evidencia de que la traducción del Nuevo Mundo de la Sociedad, al traducir Hechos, capítulo 14, versículo 23, añadía las palabras para los puestos, refiriéndose al nombramiento de los ancianos, y que eso cambiaba el significado del texto, dijo: ¿por qué no lo verificas en otras traducciones que puedan estar más libres de perjuicio? Salí de su despacho preguntándome si realmente había oído la palabra prejuicio, tal como la acababa de escuchar. En tiempos posteriores, hube de recordarle esas declaraciones en más de una ocasión en el transcurso de las sesiones del cuerpo gobernante. Ciertamente aquella conversación afectó profundamente mi consideración de las Escrituras. Aprecié profundamente la adhesión a la verdad bíblica que entrañaban esas palabras. Eso hizo que su reacción para con el resultado final fuera más desconcertante y perturbadora. Cuando una vez fueron completados los temas hombre mayor de mayor edad y superintendente, hice una presentación de estos temas. Por lo general, ni el presidente Nathan Knorr ni el vicepresidente Fred Franz habían leído los artículos en las reuniones. Pero Carl Adams, como responsable del departamento de redacción, me dijo que, después de leer la información, fue al hermano Knorr y le dijo: creo que debería leer esto. Hace cambiar muchas cosas. Volvamos ahora a lo que dice el libro Los testigos de Jehová proclamadores del reino. El párrafo segundo del subtema Preparación para un crecimiento rápido es, en esencia, un resumen de los artículos que yo envié, como lo muestra al compararlo con los artículos del libro Ayuda. La única excepción estaría en el énfasis que ese párrafo coloca sobre el concepto de un estatus oficial para los ancianos. Obviamente, no era de esperar que el redactor o redactores del libro hicieran mención de la persona que había escrito esos artículos para el libro Ayuda. Pero, partiendo de ese párrafo y del comienzo del siguiente, el lector es inducido a concluir que los artículos conducen a una decisión de buena gana y casi inmediata de someter todo al arreglo existente en las Escrituras. Sin embargo, ¿qué es lo que realmente sucedió? Según me relató Carl Adams, una vez que leyó la información, Knorr se dirigió al despacho de Fred Franz y con gran vehemencia le dijo: ¿y qué significa todo esto? ¿Quiere decir que a estas alturas tenemos que cambiar todo? Fred Franz dijo que no, que él no creía que fuera necesario, que los arreglos existentes podían continuar sin problema alguno. Cuando más tarde Carl Adams me pasó esa información, me resultó difícil de creer, en especial teniendo en cuenta lo que mi tío me había dicho anteriormente. Me sentí obligado a acudir una noche a su habitación para preguntarle sobre ello. Él me confirmó que no veía necesidad para introducir cambios. Sabiendo que el libro Ayuda iba a ser distribuido íntegramente a los hermanos en las asambleas de distrito de aquel verano, le pregunté por qué él pensaba, qué es lo que él pensaba sobre el efecto que les causaría a los hermanos cuando leyeran que en la congregación del primer siglo había cuerpos de ancianos y que todos los ancianos eran superintendentes, y cuando se dieran cuenta de que no teníamos intención de seguir el ejemplo de las Escrituras. Me dijo calmadamente que no pensaba que eso causara problema alguno, que el arreglo existente se podía acomodar a lo que decía el libro Ayuda. Expresé profunda preocupación, ya que el dejar a un lado el precedente bíblico pudiera perturbar en gran manera a los hermanos. En apoyo a su decisión, relató cómo, en décadas anteriores,
Los hermanos habían razonado que, puesto que Cristo había tomado el poder en 1914, ello permitiría que legítimamente pudieran hacerse cambios en la manera de administrar los asuntos en la tierra. Añadió que había creído, y creía aún, que Cristo Jesús dirigiría y administraría los asuntos de sus siervos en la tierra, utilizando a o sirviéndose del cargo de una sola persona, y que ese sería el caso hasta que llegara el nuevo orden. El sentido de aquellas palabras era tan diferente a lo que había manifestado en otras ocasiones que encontré muy difícil de compaginar lo uno con lo otro. Algún tiempo después, sin embargo, el presidente preparó cierta información para una asamblea que indicaba que habría un cambio en el gobierno de las congregaciones. Cuando llegó copia de la misma a Carl Adams, éste advirtió las implicaciones e inmediatamente contactó con el presidente Knorr, al que dijo: pienso que debería hablar de nuevo con el hermano Franz. Creo que ha cambiado su punto de vista. El hermano Knorr así lo hizo, y el hermano Franz lo confirmó. Y en consecuencia, se cambió un arreglo de 40 años. Exponer el desarrollo de ese cambio tal como lo hace el libro Los Testigos de Jehová, proclamadores del reino, presentando a un cuerpo gobernante que supervisa la investigación y el estudio cuidadoso de los términos bíblicos, cuyo único interés está en cómo apegarse más completamente al modelo diseñado en las Escrituras, determinado a continuar sometiéndose a la dirección divina y totalmente dispuesto a amoldar la organización lo sumo posible a dicho modelo, es sencillamente presentar un cuadro idealizado que es falso. Manifiesta o bien ignorancia por parte del redactor o redactores del texto de la manera en que aquello se llevó a cabo, o si no, doblez, con el fin de exaltar un papel de unos hombres a la vista de los adeptos. La realidad, por el contrario, revela cuán fuerte era la capacidad de control de la que estaban investidas unas cuantas personas, y cómo la decisión más bien idiosincrática de un solo hombre, la de Fred Franz, pudo afectar al rumbo que tomaría una organización mundial. Cuando me fue asignado el tema cronología, eso llevó también a serias cuestiones. Se me asignaron la mayoría de los temas históricos, los relacionados con los gobernantes y la historia de Egipto, Asiria, Babilonia, únicamente los gobernantes, Medo-Persia y otros. Una enseñanza importante de los testigos de Jehová es que la Biblia señala al año 1914 como el fin del tiempo de los gentiles, de Lucas 21:24, y que en ese año Jesucristo tomó el poder de su reino y comenzó a gobernar de manera invisible a los ojos humanos. Las referencias a un periodo de 7 tiempos en el capítulo 4 de Daniel constituyen la base de partida para efectuar los cálculos que conducen a esa fecha. Haciendo uso de estos textos y otros, esos 7 tiempos se convierten en un periodo de 2520 años, que se cuentan a partir del año 607 a.C. y concluyen en 1914 después de Cristo. Se fija la fecha de comienzo, 607 a.C., como el año en que Jerusalén fue destruida a manos del conquistador babilonio Nabucodonosor. Yo sabía que el año 607 a.C. era una fecha especial en nuestras publicaciones, pero no sabía realmente por qué.
se dedicaron meses de investigación solo para este tema de cronología, que resultó ser el más extenso en el libro Ayuda para entender la Biblia. Gran parte de ese tiempo se dedicó a hacer indagaciones para encontrar alguna prueba, algún hecho histórico que apoyara la fecha 607 a.C. como algo fundamental para nuestros cálculos con respecto a 1914. Charles Plugger, miembro de la oficina principal, me servía de secretario en aquel tiempo e investigó las bibliotecas del área de la ciudad de Nueva York en busca de algo que pudiera dar apoyo histórico a esa fecha. No encontramos absolutamente nada que sustentara la fecha de 607 a.C. Todos los historiadores señalaban a una fecha 20 años posterior a esa. Antes de preparar la información sobre arqueología en el libro Ayuda, no tenía conocimiento de la existencia de decenas de miles de tablillas cuneiformes de barro cocido correspondientes al periodo de la Babilonia antigua encontradas en Mesopotamia. En ninguna de ellas había indicación alguna de que el periodo del imperio neobabilónico, el que tuvo lugar en el reinado de Nabucodonosor, abarcara el tiempo suficiente para que encajara con nuestra fecha, 607 a.C., para la destrucción de Jerusalén. Todo señalaba a un periodo de tiempo 20 años más corto de lo que se afirmaba en la cronología de nuestras publicaciones. A pesar de encontrar preocupante este asunto, quería creer que nuestra cronología era la correcta, aun con toda la evidencia en sentido contrario. Algún fallo debía tener esa evidencia, de modo que al preparar la información para el libro Ayuda, gran parte del tiempo y del espacio se empleó en un intento por debilitar la credibilidad de la evidencia arqueológica e histórica, que marcaba algo como erróneo nuestra fecha de 607 a.C. y daba una fecha diferente para el comienzo de nuestro cálculo y por lo tanto también para la terminación, una fecha diferente a 1914. Charles Plugger y yo viajamos a Brown University en Providence, Rhode Island, para entrevistar al profesor Abraham Sack, especialista en textos cuneiformes antiguos y especialmente en los relacionados con la astronomía. Queríamos ver si era posible obtener alguna información que indicara alguna deficiencia o debilidad de los datos astronómicos contenidos en muchos textos que probaban que nuestra fecha del 607 a.C. era errónea. Al final, era evidente que se hubiera necesitado una conspiración por parte de los antiguos copistas, sin motivación concebible para hacer una cosa así, para alterar los hechos, a fin de que efectivamente nuestra fecha resultara ser la buena. De nuevo, como un abogado que se enfrenta a evidencia irrefutable, dirigí mis esfuerzos a desacreditar o debilitar la confianza en los testimonios de tiempos antiguos que mostraban dicha evidencia, la evidencia de los textos históricos relacionados con el imperio neobabilónico. Los argumentos que presenté eran honestos, pero sé que la intención era la de dar apoyo a una fecha sin fundamento histórico. De modo que, a pesar de nuestro gran apego a ciertos principios, el libro Ayuda contenía muchos ejemplos que reflejan los esfuerzos que hicimos por decantarnos hacia la lealtad a las enseñanzas de la sociedad. En muchos aspectos, lo que aprendimos de esa experiencia fue más beneficioso para nosotros mismos que para aquella publicación. Aún así, el libro Ayuda para entender la Biblia sirvió para que muchos testigos avivaran su interés por las Escrituras. Tal vez su moderación, su manera de abordar las cosas, el esfuerzo que la mayoría de los escritores hicieron para no caer en el dogmatismo, para reconocer que puede haber más de una manera de ver ciertos temas, para no ir más allá en alguna cuestión de lo que la evidencia permitía,
todo eso pudiera haber reportado importantes beneficios, a pesar de que también ahí nos quedamos cortos en ocasiones, permitiendo que prevalecieran las ideas preconcebidas en vez de apegarnos todo lo que deberíamos a las propias escrituras. Reconozco que en mi caso eso fue así, cuando preparé temas como los tiempos señalados de las naciones y el esclavo fiel y discreto y gran muchedumbre, utilizando argumentos en todos ellos que vinieran en apoyo de las enseñanzas contenidas en las publicaciones de la Watchtower. Como para mí aquellas enseñanzas eran sencillamente hechos, hice exactamente lo que el prólogo que escribí después decía que no se había pretendido hacer. En la página 6, bajo el encabezamiento Su propósito, aparecen las palabras: ayuda para entender la Biblia no pretende ser un comentario doctrinal o una obra de interpretación. Asimismo, que cualquier aplicación hecha sobre expresiones figuradas o simbólicas no lo ha sido con un propósito caprichoso o en conformidad con unas creencias. Pero así fue, en la mayoría de los casos. Y es que, en ocasiones, lo arraigado de nuestras creencias prevaleció sobre nuestros esfuerzos por mantener intacta esa norma. El año en que se presentó completo el libro Ayuda, fui invitado a formar parte del cuerpo gobernante de los Testigos de Jehová, que actualmente dirige la actividad de los Testigos de Jehová en unos 230 países en todo el mundo. Hasta entonces, dicho grupo había estado formado por 7 personas, que asimismo formaban el cuadro de directores de la corporación denominada Watchtower Bible and Tract Society, una corporación fundada en Pensilvania por Charles Taze Russell, su primer presidente. El 20 de octubre de 1971, fui nombrado, junto a otras 3 personas, miembro del cuerpo gobernante ahora ampliado. Fue quizá esta circunstancia, más que ninguna otra, la que me condujo a una situación en la que tuve que hacer frente a ciertas cuestiones con las que nunca había esperado tener necesidad de encararme. Muchos testigos de Jehová objetaron a una declaración aparecida en la revista Time, 22 de febrero de 1982, en la que aparecía mi nombre de manera prominente. Los redactores del artículo hacían referencia a la organización de los Testigos de Jehová como secreta. Puede parecer extraño utilizar un término como ese para una organización que anima vigorosamente a una obra absolutamente pública, ir de casa en casa por ciudades, pueblos y lugares de todo el mundo. Evidentemente los reporteros de Time escribieron aquello dada la enorme dificultad que encontraron para obtener de las oficinas centrales algún comentario relativo a la situación descrita en el primer capítulo de este libro. Pero lo cierto es que, incluso entre los propios testigos de Jehová, pocos son los que tienen una idea clara de cómo funciona la sede central de la organización. Ignoran cómo se toman las decisiones que afectan a las enseñanzas doctrinales, cómo se llevan a cabo las deliberaciones dentro del cuerpo gobernante que dirige toda la actividad mundial y si las decisiones tomadas lo son por unanimidad o la manera de sustanciarlas cuando existen discrepancias. Todo ello se lleva en secreto, ya que las reuniones del cuerpo gobernante se efectúan a puerta cerrada. Tan solo puedo recordar durante los 9 años en los que fui miembro del cuerpo gobernante, 2 o 3 ocasiones en las que se permitió la asistencia de otras personas a una sesión regular del cuerpo, y su presencia en dichas ocasiones se debió a la presentación de un informe encargado por el cuerpo gobernante, después de lo cual fueron invitados a salir, y el cuerpo gobernante llevó a cabo sus deliberaciones en privado. La importancia de aquellos informes no hacía que aquellas personas calificaran para participar en las deliberaciones. Además, a los testigos en su conjunto no se les da información específica sobre los ingresos de la sociedad, gastos, patrimonio o inversiones, aunque se les informa brevemente
sobre ciertos gastos en el anuario. Un informe financiero de 1978 para el cuerpo gobernante valoraba en 332 millones de dólares los activos. Incluso dentro del propio cuerpo gobernante, eran pocos los que tenían conocimiento profundo de los asuntos financieros de la sociedad. No hay duda de que en la actualidad los bienes superan ampliamente esas cifras. Así que muchos factores que en muchas organizaciones religiosas son de conocimiento general, en el caso de los testigos de Jehová llegan a ser, si acaso, vagamente conocidos por la inmensa mayoría de ellos. Y aún así, las decisiones adoptadas por el reducido grupo de personas que forman el cuerpo gobernante, que se supone alcanzarán a todos los testigos, pueden, y es así con frecuencia, afectar íntimamente a sus vidas. Todo ello me dio una última razón, la más importante, sin la cual las demás son de poco peso, para publicar este libro.